Hola, ¿cómo estás? Soy Marcos y tengo 8 años y me encanta leer. Vamos a leer el libro de Tienza del Mar, Esmeralda, y toca el capítulo 81. Bueno, antes de leer este librazo, os pido por favor que suscribáis y darle a me gusta. Y ahora sí, comenzamos. Se titula La esencia de medianoche. Doy por sentado que no tienes ni idea de lo que es un vínculo, Luel. No te tortures. A estas alturas de la historia, lo que me preocupaba a mí era descubrir cuántos tonos distintos de naranja podía llevar puestos a la vez. Cada cual tiene sus prioridades. La mayoría de las esporas de Ether, como las Glaucas o las Céfiro, no requieren ninguna clase de vínculo. Utilizarlas es pura cuestión de causa y efecto. El Ether comprimido cae al planeta en forma de esporas y un poco de agua lo hace crecer en explosiva oleada. Las esporas de medianoche son distintas. De hecho, son más parecidas que las de masa, como se supone que funcionan los éteres en realidad. Dar vida a estas esporas crea un vínculo temporal, una especie de simbiosis entre huésped y Ether. A diferencia del vínculo Nael, que se alimenta de conciencia y anclaje a la realidad, del vínculo Luel se alimenta de materia física. En este caso de agua, Tienza lo sintió como una repentina sed, una sequedad en la boca. Movió la mano hacia el Odie y entonces se detuvo, embelesada por el movimiento de las esporas. Burbujearon y se ondularon, fusionándose y luego creciendo como un globo al hincharse. A los pocos segundos el charco de masa viscosa, pese a haber empezado siendo 10 esporas diminutas, tenía el tamaño de un puño humano. Dejó de crecer por suerte, aunque siguió retorciéndose y distorsionándose. Por un instante apareció un resto diminuto asomando del pus negro. Luego volvió a fundirse en él. Oferta presionó un pensamiento en la mente de Tienza. Intercambió agua. Da agua. Sin saber lo que hacía, Tienza aceptó. La esencia de medianoche, en todas sus distintas formas, buscaba siempre un patrón, un modelo. A menudo sigue las indicaciones de un sequeador huésped y en esa ocasión Tienza lanzó una mirada a Hook, que se había retirado hasta la esquina opuesta de la cama y sostenía el mendigo ante él a modo de escudo, un poco mordisqueado. La esencia de medianoche palpitó con propósito y se estiró. Formó una cola negra, 4 patas, una cara y un hocico, un cuerpo parecido a un tubérculo deforme. Al poco tiempo, Tienza estaba contemplando una pequeña criatura que tenía casi el aspecto de una rata salida de un cubo de pintura negra. Solo que el pelo era más una textura de la piel que cerdas individuales, y los dedos y la cara no estaban lo bastante detallados. Era demasiado lisa, negra azabache y lustrosa, como si estuviera hecha de brea, o tallada a partir de un bloque de manteca por alguien con gran talento artístico, pero sin más forma de expresarse. Correteó de un lado a otro por la cama probando las patas, y de nuevo sus movimientos eran casi de rata. Aunque estaba cada vez más sedienta y tenía una extraña sensación de sequedad en los ojos. Tienza no podía dejar de mirarla. Fue a dar un sorbo y terminó bebiéndose el odio entero. Pensaba que no le cabía en el estómago, pero en el momento en que sació la sed, el vínculo Luel se reforzó. Tienza le había entregado lo que quería y, al hacerlo, había obtenido cierta medida de control sobre ella. Perdió la perspectiva del mundo que la rodeaba y la visión se le emborronó, y entonces era la norrata. Podía dirigirla, ver a través de sus ojos, oler lo que ella olía.
Al instante hizo que aquella cosa saltara hacia Hugh, que dio un chillido y se metió corriendo bajo la cama. Fue gracioso por motivos que Tienzo no supo explicar. Pero no, tenía trabajo que hacer. Si un trabajo importante que implicaba corretear por la cama y saltar al suelo, al caer las patas se le metieron en el cuerpo con un chapoteo y tuvo que volver a sacarlas. Después fue hasta la puerta cerrada y se apretó por debajo para salir como un pringue que recuperó la forma. ¡Sombras! Le gustaban las sombras. Allá abajo en los corredores, por debajo de la cubierta, podía moverse siendo casi invisible. Hasta los peldaños había sombras profundas. Pero arriba el sol había salido de detrás de la luna. Qué odioso era, aunque ya iba cayendo hacia el horizonte, somnoliento y consciente de su presencia. Tienzo a medianoche se agazapó en los escalones y escuchó las pisadas de la gente. Olió el cuero viejo de sus botas. Ahí, la sombra del mástil al virar el barco. Pasó a ella y la recorrió, saltando las vetas del planta de la cubierta. Le harían daño si las tocaba, lo sabían, pero en esa forma era más fuerte que las esporas comunes. La mera proximidad no iba a herirla. Llegó al camarote de la capitana, que ocupaba el espacio inmediatamente inferior al alcázar. Era evidente que no debería haber podido escurrirse por el diminuto hueco entre la puerta y la cubierta, pero lo hizo. Volvió a enfiarse, le costó más esa vez, pero sus ojos recuperaron la forma antes que el resto de ella y pudo observar la estancia. Cuervo estaba sentado junto al ojo de buey, escribiendo algo a la menguante luz del sol poniente. Su sombrero colgaba de un gancho al lado de la puerta. Su petaca estaba abierta a su lado y llevaba a la guerra desabonotada. En el momento en que recuperó las patas, Tienzo a medianoche corrió a la sombra más profunda, que había bajado un barco. Cuervo olía rara, a algas podridas y a piel quemada, y a otra cosa que Tienzo a medianoche no logró identificar. Los sitios humanos olían a sudor y a parásito. Estaba imponiéndose. Tienzo a medianoche cayó en la cuenta que debería haber esperado hasta que Cuervo y Lagarde se reunieran. Debería haber planificado, pero los planes eran para gente que aún no existía. Y Tienzo existía en ese momento, que era el pequeño libro en el que escribía Cuervo. Tienzo a medianoche avanzó muy despacio. Podría acercarse lo suficiente en las sombras para leer lo que ponía. Estiró el cuello y miró hacia arriba desde el suelo intentando ver. Pero el ángulo no era el correcto. ¿Podría? No. Tendría que subir y ponerse justo al lado de Cuervo para leer el libro. Se notaba entusiasmada y ansiosa en ese cuerpo, pero incluso en la oscuridad no era invisible. Solo un poco más cerca. Podía acercarse un poquito más. Con gran esfuerzo, Tienzo se contuvo. Era como rechazar comida cuando estás muriéndote de hambre. Y Tienzo quería lo que quería, ¿verdad? No. Cuervo se marcharía pronto al comedor. Haría lo mismo de siempre, ir a por su objeto y traérselo. Espera. Llamaron al comedor. Cuervo cerró el librito de un largo sorbón de su petaca y se levantó. Descolgó el sombrero y lo salió por la puerta y la cerró con llave desde fuera. ¡Ahora! Tienzo a medianoche salió de las sombras a la carrera.
Llevó por la pata de la mesa con unas garras demasiado afiladas para lo blando y maleable que era su cuerpo. Subió de un salto a la superficie de la mesa con unas ganas tan inmensas de llegar al libro que las patas se le retorcieron y perdieron forma mientras corría, mientras crecían protuberancias con la forma de más patitas como tumores en sus costados. Llegó al libro y lo mordió para abrirlo, por la página que Cuervo había dejado marcada. Y dentro había palabras corrían a polvo. Palabras pavorientas, sucias, aburridas, estúpidas, derretidas, entinadas. ¿Por qué palabras? ¿Por qué había estado tan ansiosa? Palabras. Lee las palabras. No quería, pero lo hizo de todos modos, haciendo crecer los ojos hasta que le sobresalieron de la cara, abarcando más, haciendo más nítidos los detalles. La mayoría de las palabras parecían imprensas por algún aparato, pero escritas en los márgenes con los que Kenza supuso que era la letra de Cuervo, había anotaciones. Una forma de librarme de ella, por fin, decía la nota. ¿Una forma de expulsar las esporas de mi sangre? ¡Qué curioso! 15 medianoche se concentró en el texto. Es más evidente que Isis ostenta el poder de curar cualquier enfermedad. En 1104, un peticionario informó de haber sido curado de Dividio Delps de las Islas Céfiro, en un erudito conocido y respetado, cuya palabra es de fiar. Disponemos de otro ejemplo esquemado. En 1123, la reina Beck sanó de su gestación de esporas y es la única persona hasta la fecha en los milenios de historia registrada que ha sobrevivido a tal infestación. Estuvo involucrado. Estúpidas palabras, estúpidas cosas como se rinden los ojos. ¿Por qué tendría que estar buscando algo que morder? Algo que sangreara calor y liquida sal. Luchó contra sí misma, retorciéndose su forma, burbujeando y reptando. Casi se partió en dos de la ira, pero ganó por fin y se obligó a recobrar la forma aproximada de rata. Mordió páginas, retrocediendo por el libro. Pasó por otras anotaciones de Cuervo, pero la mayoría no le llamaron la atención. Hasta que vio dos palabras que se le llevaron en la mente por lo que Hook había dicho antes. Las reuniones secretas con Gorgo me indicaron que debería haber una forma de hablar el lugar exacto. Lástima que recurriera el chantaje. En fin, por lo menos mostró cierto coraje antes de que lo matara. Las palabras no explicaban lo que era Isis. Pero pasó más páginas, buscando el principio del capítulo. ¿Qué era lo que curaba las enfermedades? ¿Una hierba? ¿Una poción? No, un ser. Sisirifiel vive bajo las esporas en un palacio que de algún modo existe en el fondo del mar, Carmesi. Aunque su edad es desconocida, lleva por lo menos 300 años viviendo en el mismo sitio. Muchos en racional actitud lo consideran un mito. No obstante, en este capítulo demostraremos que es indudablemente real, como establecen los peticionarios dignos de confianza. Cierto es que el mar Carmesí no es para timoratos. De hecho, la inmensa mayoría podría en duda la cordura de quien osara navegar por esas esporas. Tal es el repetitivo razonamiento que se emplea para refutar los testimonios de la existencia del dragón. Mis esfuerzos por localizar a la criatura han fracasado hasta la fecha. Más puedo demostrar que no fue locura lo que marcó el rumbo de los peticionarios, sino el desespero.
Su palabra es fiable. Por increíble que pueda parecer, sí, el dragón es real. El dragón. Cuervo creía que el dragón era real y quería obligar a su tripulación a navegar por el mar carmesí en encontrar al dragón y curarse de su enfermedad. Era lo primero que había descubierto sobre el cuervo, que tenía todo en sentido del mundo. Quien a medianoche debía saber más. ¿Cómo se podía encontrar al dragón? Había oído que concedía deseos. Había oído que concedía deseos. Era una historia muy común, pero sin duda había más que eso. ¿Bastaba con localizar al dragón o también había que pagarle? Pero no. Las palabras eran astillas en los ojos. Las estúpidas, inútiles, exhaúes, cosas insípidas y nochillonas, palabras habían acabado. No más. La lucha empezó de nuevo y su forma se desintegró. Una plasta en la mesa, dándose bofetones a sí misma y resolviéndose. Pasos. La lucha entre quien quería palabras y quien no anhelaba ser de nuevo las palabras. Pasos. ¡Fuera! No, obedece. Cuervo ya volvía. Llave en la cerradura. Tenía que... Con un destello y un estallido de humo negro, Tienza volvió despedida a su propio cuerpo. Encontró su boca reseca, como si la tuviera llena de arena. No reconocía el tacto de su propia lengua, que estaba como un trapo arrugado, y vio las manos ajadas ante ella. Se había derrumbado en la cama sobre el costado, y cuando intentó hablar, solo salió un graznido. ¡Tienza! Gritó Hook, acuchillado ante su cara. ¡Tienza! Sostenía el cuchillo de plata con dificultad entre los dedos. Había una línea de oscuridad saliéndote de la boca. No sabía qué hacer, pero estabas tosiendo y... ¡Agua! Logró pronunciar Tienza. Estiró la mano hacia el segundo odre. Hook corrió hacia él, lo agarró entre los dientes y lo arrastró hacia ella. Tienza logró atinar con el agua. En el momento en que tocó la lengua, empezó a arderle toda la boca. Siguió bebiendo a pesar del dolor, atragantándose, obligándola a bajar por una garganta seca como una pasa. Rodó boca arriba en el mojado colchón resollado. Si se hubiera deshidratado, tanto condiciones normales habrían muerto sin remedio, pero aquel no era un efecto normal. La aplicación del líquido, antes de que fuese demasiado tarde, revirtió el proceso volviendo a enfriar los palos que tenía por brazos, mientras el ardor de la boca y la garganta remitía. Dejó caer la espalda, disfrutando de la sensación de no sentir dolor, y pensó en lo que había averiguado. Eso la llevó a preocuparse. ¿Encontraría Cuervo restos de las esporas de medianoche? Al liberarse del vínculo, a Tienza le había parecido sentir que su cuerpo se evaporaba en humo negro. ¿Habría dejado algún residuo? ¿Tienza? Dijo Hook. ¿Estás bien? Sí, respondió ella con voz áspera. Se apartó de la cara el pelo que había escapado de la coleta con tanto sacudirse. Puede que me haya salvado la vida, Hook. Gracias. Bueno, entonces, supongo que estamos en paz, dijo él. Estaría al fondo del mar Glauco si no me hubieras sacado de esa jaula. Seguía frotándose las patas, así que Tienza se obligó a incorporarse y compuso una sonrisa para él. Pero por la luna de amenaza ya no notaba los albores de una jaqueca de campeonato. Quizá le conveniera no volver a trastear nunca más con las esporas de medianoche. En todo caso, por fin sabía lo que buscaba la capitana Cuervo.
y aunque no podía estar segura, daba sensación de que lo había oído a Hook a hurtadillas. No trataba sobre Salai y lo demás. Las reuniones secretas habían sido de la capitana con Gorgo y con liviarse de esa escoria. Se refería a las esporas de su sangre. A lo mejor Salai, Anne y Fortín sabían qué hacer. Tienza esperó, por si irrumpía Cuervo en el camarote, furiosa por su acto de espionaje. Pero al ver que no ocurría, Tienza se dio un lujoso baño, se vistió y se preparó para acudir a su propia reunión secreta. Con un poco de suerte, los demás no se enfadarían demasiado con ella al descubrir que no era una máscara del rey. Por supuesto, Tienza subestimaba la capacidad de la mente humana para creer lo que le dé la real gana creer. Bueno, chicos, hemos acabado el capítulo 81 y el siguiente día tendremos que leer el capítulo 82. Bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguimos con este librazo. Acordad de suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós.